armonizando tu ser con la palabra de Dios. Vamos a estudiar de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del libro de Eclesiastés. El Eclesiastés tal vez resumió lo esencial de su pensamiento en esta sentencia. Toda obra de Dios llega a su tiempo, pero ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres y estos no encuentran el sentido de la obra divina desde el principio al fin. Dueño del universo, el hombre creado a imagen de Dios lo es de alguna manera. Sin embargo, no es más que el servidor hecho de barro a quien Dios impuso la tarea penosa de buscar siempre. En pretensión irrealista, pensar que el hombre pueda algún día aclarar satisfactoriamente el sentido de su propia vida o solucionar definitivamente las tensiones y conflictos que desgarran a la humanidad. El autor del libro Eclesiastés vivió en el siglo III a.C., cuando la cultura griega penetraba en el mundo judío. El dinamismo de la civilización griega se debía en parte a su total confianza en la capacidad del pensamiento humano, y sabemos que la misma ambición es todavía el motor del humanismo occidental. El libro de Eclesiastés refuta ese optimismo. Estamos en un mundo donde todo es desconcertante. Tratemos de sentir el misterio de Dios y el peso de su silencio. El hombre es un ser mortal y es un ser limitado. No tomemos pues por sabiduría solo las apariencias. Mejor vivamos plenamente el momento presente, solucionando día tras día los problemas que están en nuestro presente, a nuestro alcance, y gozando hoy mismo la felicidad que Dios reservó para cada día, y lo demás se deja en las manos de Dios. La religión ha tratado siempre de explicar, de entregar una visión más orientada de la existencia. El Eclesiastés es un libro que no le solicita ese servicio. En esos tiempos, las personas piadosas afirmaban que Dios aquí en la tierra recompensa a los buenos y castiga a los malos. Eclesiastés pone esto en duda. Aunque los mandamientos de Dios nos señalan un camino, Él respeta los silencios y la aparente ausencia de Dios. El que escribió el libro de Eclesiastés antes de Cristo hizo lo que ahora hacen muchos escritores y poetas, que firman sus obras con un seudónimo, o sea, un nombre inventado. Presenta su enseñanza como si fuera la del rey Salomón, hijo de David.
Se sabe que Salomón tenía reputación de hombre muy entendido en la sabiduría, pero como él era un hombre encargado de instruir a la asamblea de los creyentes, es lo que quiere decir la palabra Eclesiastés. Lo que publicaron su libro juntaron las dos palabras Eclesiastés y Salomón. La palabra de Quebé, hijo de David, rey de Jerusalén. Esto no tiene sentido, decía Quebé. Esto no tiene sentido, nada a qué aferrarse que le queda al hombre de toda su fatiga cuando trabaja tanto bajo el sol. Una generación se va y viene la otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale, el sol se pone, y no piensa más que en salir de nuevo. Va el viento hacia el sur, luego gira al norte, y girando vuelve sobre sus giros. Todos los ríos van al mar, y el mar jamás se llena. Por los mismos cauces que veían sus caudales, ha pasado de nuevo su surco. Hay mucho que decir, unos se cansarían de tanto hablar, el ojo no termina de ver, el oído nunca termina de oír, pero lo que pasará es lo que ya pasó, y todo lo que se hará ha sido ya hecho. No hay nada nuevo bajo el sol. Si algo sucede y te dicen, mira, esto es nuevo, no es así. Las cosas que observan nuestros ojos ya pasaron en los siglos anteriores. Nadie se acuerda de las cosas del antaño. Será lo mismo con los asuntos actuales y de todo lo que pueda ocurrir en el futuro. Un día nadie más se acordará. El hombre es esclavo de su pensamiento. Esto no tiene sentido. Uno se afana por nada. Estamos acostumbrados a la antigua tradición de este versículo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. En realidad, la primera palabra del libro designa en hebreo una pelusa, lo que nada pesa y que se vuela al primer suplido. Por lo tanto, una vanidad, una nada. Pero también es lo que escapa a nuestro instinto de porvenir incierto e ilusorio, o bien lo que no satisface al espíritu y sobre lo cual nada se construye, es algo desconcertante que no tiene sentido. No hay nada nuevo bajo el sol. Los profetas veían el mundo dirigido por Yahvé hacia un porvenir feliz y una reconciliación de la humanidad. Al contrario, en los otros pueblos se tenía la idea de que el mundo no hace más que repetir sin cesar los mismos acontecimientos sucediéndose: reino, guerra, éxito, fracaso. Para ellos nada ocurría pues fuera realmente nuevo y que pudiera dar a la humanidad el cumplimiento de sus deseos. Con tales convicciones podría uno tratar de olvidar lo que pasa en un mundo donde todo es vanidad, todo es ilusión. Pero no es ese el caso del libro de Eclesiastés. Como todo buen judío, está arraigando firmemente en la realidad. Vive en una época sin conflicto, pero también sin profeta y grande esperanza. En tales condiciones, lo sabio es rechazar las ilusiones del altivismo. Bajo el sol. Esta palabra
se repetía en el libro como un refrán. El hombre se afana y pasa como sombra, mientras que el sol permanece. El sol es como la figura de Dios que permanece y que solo actúa con mira a la eternidad. Mientras más se sabe, más se sufre. La misma inquietud está presente en el mundo de hoy. Los promotores de la ciencia afirman que el progreso iba a liberar al hombre de todo mal. Nuestro siglo ha perdido esa seguridad. El desarrollo no es un camino a la vida fácil. El hombre es esclavo de su cerebro, de su ciencia, obligado a asumir la consecuencia cada vez más terrible. No puede detenerse, pero no sabe a dónde va. En el capítulo 2 habla de cómo se ha experimentado todo. Me puse a detectar todo el trabajo que me había dado. Otros van a gastar todo aquello por lo cual se sacrificaron, pero entiende también que no han ganado nada bajo el sol, nada que esté más allá de las cosas que mueren. Allí se ve fácilmente la continua evasión de nuestra vida. Siempre andamos a la carrera preparando una nueva etapa de la vida, más estable, más satisfactoria. Y a lo mejor cuando nos jubilemos no seremos capaces de evitar el aburrimiento. Cuanto mueren después de obtener su jubilación porque ya no tenían una razón de luchar y de vivir. Si la suerte del insensato es también la mía, este es el punto central de la crítica a la existencia humana. No solo los israelitas, sino también los hombres de todos los países han contado con la justicia divina y siempre han visto sus manifestaciones en los acontecimientos grandes y pequeños, pero esto solo satisface un momento. El pueblo judío había sido trabajado por la palabra de Dios, pero los frutos todavía no aparecían. El libro de Eclesiastés, al igual que el de Job y que el de Siráside, es el testigo de una época que no se atrevía ni podía aún creer en la resurrección. Capítulo 2 habla: todo se nos escapa y se nos escapará. El hombre enfermo de eternidad, el gran escándalo, una misma suerte para todo. Capítulo 4 habla para una sabiduría práctica y sin pretensiones, ser honrado con Dios. En el capítulo 6, de nuevo la pregunta, todo eso y para qué. Capítulo 7, sentencia de sabiduría. Algunas advertencias para la gente que tiene puesto. El misterio de la ausencia de Dios, capítulo 9. Aprovecha el momento presente, la sabiduría que se pierde, la sabiduría en la vida cotidiana, saber dar gracia y también aceptar. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y los años que se acercan, de los cuales dirá: no espero más de ellos. En la parte 5, capítulo 5, que habla ser honrado con Dios. En esa parte
nos ayuda a mantener una relación directa con el Dios Padre, sin apartarnos de Él en sus mandamientos, porque viene la sentencia de la sabiduría. Este párrafo no puede menos que extrañarnos. Aquí cabe recordar que la Biblia es tanto la palabra de Dios como palabra humana, palabra ligada a un tiempo y a una cultura. Casi todos los textos bíblicos nacieron de experiencia vivida por los hombres y en un mundo que en el mejor de los casos no conocía a la mujer. El capítulo 8, que habla del misterio, alguna advertencia para la gente que tiene puesto, denuncia el punto débil de cualquier predicación moral en un mundo en que no abundan los santos. Los único eficaz es el temor al policía. Pero si Dios no quiere actuar como policía, ¿quién querrá ser honrado? En tiempo del Antiguo Testamento, Dios aceptó que se lo presentaran de esa manera y además que las autoridades religiosas se encargaran de castigar en su nombre. Al respecto, el Eclesiastés podría decirnos: hay tiempo para todo. En tiempo de la cristiandad, la iglesia quisieron retornar a ese camino, lo que produjo la Inquisición y la guerra de religión. Esto es para nosotros casi cosa del pasado, pero no. Debemos sorprendernos que en el mundo desorientado en que vivimos, algunos miren con simpatía las religiones donde toda la comunidad se encarga de castigar y de eliminar a los que violan los códigos morales y religiosos. Es muy probable que la frase que hemos puesto entre paréntesis en el versículo 12 fuese añadida posteriormente, al pensar que muchos podrían escandalizarse ante tal puesta en duda en la recompensa y castigo divino sobre lo que es la sabiduría. La luz es dulce. Aquí comienza un maravilloso elogio a la vida. El Eclesiastés no sabe cómo justificar la acción de Dios, pero la descubre en el orden del universo. Debemos respetar este orden, por supuesto, pero el autor nos dice que la misma belleza de la naturaleza invita al hombre a crear y a ir hasta el fin de sus deseos. Uno tiene derecho a asombrarse cuando ve que muchos predicadores se han apoyado en el Eclesiastés para decir: piensen en la muerte y huyan de la felicidad de este mundo. Aquí, en cambio, es la acción de gracia y la invitación a la libertad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Así te conviene hacer, y no que recurra a Él cuando ya se te fueron las fuerzas y los placeres no sean como la chica liviana que se vuelve beata cuando se le fueron los amantes. Porque es acordarse que poco a poco irá haciéndose presencia de Dios en nosotros. Es una de las condiciones de nuestra alegría. No llega la amargura de la vejez al que es código. A Dios
en los días de su juventud. Podrás repetir hasta el fin la palabra del Salmo 42. Subiré hacia Dios que alegra mi juventud. En cuanto a saber dar gracia y también aceptar. Suave es la luz, ¿verdad? Es bueno ver el sol, aún cargado de años, que el hombre sepa tomarle el gusto a todo ello, pero que tome en cuenta los días del anochecer, pues por mucho que sean, nada es seguro para el porvenir. Muchacho, conoce la felicidad mientras sea joven y toma temprano las buenas decisiones. Elige tu camino como mejor te parezca, sin olvidar que Dios te pedirá cuenta de todo. No deje que la amargura se instale en ti, ni la enfermedad en tu cuerpo. Juventud y cabellos negros son traicioneros. Antes de que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas, y que vuelvan las nubes apenas haya llovido, cuando tiemblen los guardias de la casa y se encorven los porteros, cuando lo que queda de muela dejen de moler y se queden ciegos los que miran detrás de la ventana. Entonces se cierra la puerta de la calle y se detiene el ruido del molino, en que el trino del ave no despierta y se mueren las canciones. Se temen las subidas y los barrancos en el camino. El almendro está en flor, la langosta está repleta, la alcaparra da su fruto. Ahí va el hombre a su casa de eternidad. Y ya están las lloronas en las esquinas de la calle. El hilo de plata no llegará más lejos, dejaron de hilarlo. La lámpara de oro se rompió, se quebró el cántaro en la fuente y se dio la polea del pozo. El polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu sube a Dios que lo dio. Esto tiene sentido, decía Quevedo, nada a qué aferrarse. Quevedo era un sabio que enseñó el saber al pueblo. Sopeso examinó y corrigió muchos proverbios. Quevedo procuró pulir su sentencia y expresar verdades en un estilo muy directo. Las palabras de los sabios son como aguijones. Una colección de sentencias es como una cerca cuya estancas han sido ensambladas por un mismo pastor. No le añada nada, hijo mío, ¿para qué más y más libro? Esto no tiene fin y el demasiado estudio agota el cuerpo. Conclusión del discurso. Todo ha sido dicho. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Allí está todo para el hombre, pues Dios juzga todas las acciones, aun lo que está oculto, tanto el bien como el mal. Entonces, de ahí que anda pues, come tu pan alegremente y bebe gustoso tu vino, porque Dios ha bendecido tu trabajo. Lleva siempre ropa blanca y que nunca falte el óleo para perfumar tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que ama todos los días de tu vida fugaz, pues esa es tu parte durante todo el tiempo que te afana bajo el sol.
Haz todo lo que esté a tu alcance y que te sienta capaz de hacer, porque en la morada de los muertos, a donde tú vas, no hay ni trabajo, ni problema, ni conocimiento, ni sabiduría. Aún he visto esto bajo el sol, que la carrera no la ganan lo más rápido, ni la lucha los que tienen más fuerza. No hay más pan para los sabios, ni más riqueza para los inteligentes, ni más favores para los entendidos, pues para todo se da la ocasión y la mala suerte. Nadie sabe cuándo vendrá su hora. A los hijos de Adán lo sorprende la desgracia, como al pez que queda preso en la red, o como el pájaro sobre el cual cae la trampa. Una mosca muerta echa a perder todo el frasco de perfume. Algunas locuras reducen a nada mucha sabiduría. El corazón del sabio mantiene su derecha, el corazón del tonto toma la izquierda. Sigue su camino en contra, y a todos los que se cruzan en él le dice: ahí va otro tonto. Si el príncipe monta en cólera contra ti, no deje tu puesto. La calma evitará mucha desgracia. Vi otro mal bajo el sol, y uno podría pensar que el error viene del soberano. Los incapaces están en lo alto de la escala, y los que valen se quedan abajo. Vi servidores que andaban a caballo y nobles que iban a pie como los servidores. Hermanos, de una forma o de otra, hay que vivir el presente, amar a Dios sobre todas las cosas y cumplir sus mandamientos, de la mano de la sabiduría que a través de Jesucristo hemos venido aprendiendo con el poco tiempo de evangelización que Él nos regaló a su corta edad de 33 años, cuando Él anduvo predicando por todas las regiones por donde le tocó predicar. Dio un mensaje profético de enseñanza y de sabiduría. Jesucristo nos dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y cumple las normas y los preceptos de Dios, y entrégate a servirte a los demás y a obedecer lo que Dios manda. Y así se gana el reino de los cielos. Pero aquí en el libro de Eclesiastés te está mandando a que aproveche el momento presente de la mejor forma, sin olvidarte de ser un hijo amado de Dios, y que Dios te ama con un amor eterno, porque Él te regaló la salvación a través de tu Hijo Jesús, que si tú la aceptas, tú y los tuyos tienen garantizado por la promesa del Padre que serán salvos. De manera que te invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar en las Escrituras, a educar a través del conocimiento del libro de la Biblia, todo el historial político, espiritual y poético de los años anteriores, que hijos de Dios, amados por Él, han venido transmitiendo en su vida y fueron escritas, y Dios permitió que sean inspiradas para que ayer, hoy y siempre su palabra sea eterna, verdadera, guía y base fundamental para cada individuo, para la creación, para bien de la creación, gloria y honra de su nombre y sus hechos, y para que su Hijo Jesús permanezca en nuestras vidas.